esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Revista Amartya. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la revista Amartya. Es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Arrancamos hoy programa lunes, día feriado, 20 años de la M530. Tomá mate. No, hoy a esta hora ya no tomamos mate. Hoy estamos envinados, copeteados, tal vez un poco mareados. Resaca, hay un poco de resaca también. Día feriado, pero que venimos acá a hacer radio y a compartir. No sé si la cámara me acompaña, pero hoy hay picada acá en la M530 porque es el Día Nacional del Vino, además. Qué bien que nos viene celebrar el Día del Vino, distender un poco, venimos con unos temas cada lunes. Dijimos vino. La muerte. Lo propuso acá Mariana Collante, que le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Mariana? Buenas noches. Buenas noches. El señor Nicolás Dulcich. Buenas noches. El señor Damián Koch. Buenas noches. Están todos muy buenas noches porque hay un olor a fiambre en el ambiente y no estamos en un velorio. No, menos mal. Ahí está la pecada en primer plano. Estamos esperando al invitado. Usted vio que cuando se esperan invitados, yo recuerdo muy bien a mi madre diciendo, no toques la comida, que todavía no vinieron. ¿Entendés? Hasta que no vengan los invitados no se puede tocar nada. O el arte de agarrar sin que se note. ¿Te lo tiene ese arte? Acá sí se puede porque es bastante, está medio anárquica. ¿Qué es eso que está allá? ¡Allá! ¡Miren! Esperemos. ¿Quién es el invitado? Les comentamos, va a venir un periodista, Daniel Seitún, especialista en la producción vinivinícola, en lo que tiene que ver con el vino. Bueno, vamos a charlar de vino y sus derivados, la producción. Hoy un programa dedicado exclusivamente al vino. ¿Para eso usted vino? ¿De qué va a hablar? Me interesa mucho su tema. De vino. Excelente. Vamos a hablar un poco sobre el origen y la historia del vino. ¿De dónde salió? ¿Quién lo hizo por primera vez? Un poco de arqueología, un poco de historia y un poco de vino. A mí me apasiona. Cuando vos hablás de eso, del origen de las civilizaciones, que estamos pronto a extinguirnos, está bueno saber. Estamos ahí en la línea temporal cayéndonos al final. Hablar de nuestros orígenes. Mariana Collante, usted preparó cosas diversas. Diversas, embriagadoras. Vi películas. Película, embriagado de amor, porque es otra manera de estar borracho. ¿Cuál es descontrolado. esa? No la vi. Bueno, Paul Thomas Anderson, el que hizo Magnolia, esa película que tenía como 4 horas, una lluvia de sapos y la gente cantaba. Qué buen momento esa película. Todo eso junto en 3 horitas nada más. Y bueno, pero vamos a traer otra película. Y libros también. Y Blackout de María Moreno, que habla de los quizás problemas, o no, depende. Lo tengo en mi mesita de luz. Me preocupa la columna de Damián Koch. ¿Qué vamos a hablar? ¿De adicciones o de qué tipo de embriaguez? A mí me dijeron que el tema era el vino y yo sé mucho de vinos. En realidad el vino sabe mucho de mí. Así que vamos a hablar de mí, básicamente. Excelente. ¿En serio? No, ¿Una biografía? Pero bueno, un poco de lo que significa el vino como el retorno de la fruta pisada, digamos. Bueno, hoy estamos creativos. Vamos a arrancar con el clip del día de hoy. ¿Qué nos preparó? Hoy un poco de todo, como siempre, como para tener una visión panorámica y preponderátrica de la cosa. En este caso, la cosa es el vino. A ver, la cosa es el vino. El 24 de noviembre se declaró el Día del Vino como bebida nacional. A lo largo de la historia, los egipcios lo institucionalizaron, los romanos lo difundieron, los griegos lo popularizaron. Entonces el vino ha estado en toda nuestra historia. Escándalo con la cheta de Núñez.
se resistió a ser detenida. ¿Cómo llega todo esto? Los vecinos empezaron a escuchar gritos. ¿Qué ven? Ven una chica rubia con ropa de noche, en un estado de ebriedad absoluto. En la Biblia, eso es lo que algunas personas sustentan, no se prohíbe el consumo del vino, lo que se prohíbe es la embriaguez. En la fiesta dionisíaca, a través de la embriaguez, cada uno pierde el sentido del yo. Y hay que atreverse a perder el sentido de la individuación, porque allí donde perdemos el sentido de la individuación, estamos cerca de la locura. Padre, quiero confesarme. Sí, hijo. El otro día fui a una fiesta y tomé mucho alcohol. Terminé bailando desnudo arriba de una mesa y después fui al guardarropa y le oriné sobre todo al jefe de personal. ¿Cómo vas a pasar Navidad? En pedo. ¿Cómo? En pedo. Bueno. Pensado como una forma de la instrucción, el alcohol, se puede pensar también como una forma de negociación ante algo más insoportable, ¿no? La publicidad plantea que si hay alcohol en esa fiesta va a ser la fiesta. Y es mentira, no existe la fiesta. Si uno no es capaz de ciertas demasías en la sobriedad, tampoco lo es en la ebriedad. Tomé alcohol con unos amigos, o sea, todo esto hace 2 noches. Anoche cuando dijimos que arrancamos Año Nuevo, me la repegué, tomé drogas, tomé un montón de cosas y bueno, nada. Y hoy llegué a este nivel. Qué divertido, qué divertido. Hoy, 20 años de la radio, vamos a hablar de vino. Vino. Se vienen las fiestas, que fue lo primero que rescaté del clip. Se vienen las fiestas y uno debe prepararse para las fiestas, para afrontar tamaña situación. Momento donde la comida y el alcohol es como un código. No sé, depende de cada familia, ¿no? Sí. Pero no puede faltar una sidra, un vinito. Un lubricante social. Claro. Para que haga todo más llevadero o no. Para que tome determinaciones. Fue un año muy difícil este. ¿Cómo llega uno? Porque el tema es el que se pone medio en pedo y a diferencia de lo que dice Dolina, hay gente que no se anima a decir cosas que con el vino se anima a decir. Entonces, tío, tranquilo, tío. ¿Viste? Empieza a contar cosas. ¿Y quién no tiene un tío gorila? Y se pone droga. Y aprovecha la situación, el alcohol, los humos, el fin de año y ese humor para hacer una devolución, ¿no? Y qué importantes en la historia de la humanidad. Pensaba en la historia del brindis. Vieron que esa idea de chocar las copas tenía que ver que está también en el clip, esta idea de cerrar un trato y que vuelque un poco de la copa de uno en el otro, para que ver que no están envenenando a nadie, pero que tiene que ver con una tradición de la humanidad, ¿no? De poder, pero más desde los colectivos, esta idea de lo dionisíaco. Ahora en las sociedades modernas cuesta poder ver esos rituales, pero que tenían que ver con compartir otro estado. Y con ciclos que se retrotraen a la aparición de la agricultura y a la aparición del vino, porque no es casual que celebremos el fin de año. El fin de año respecto de ¿qué? De las cosechas. Y ahí aparece la vid, y ahí aparece la aceituna, y ahí aparece el tomate, y ahí aparece el maíz. Todo tiene que ver con todo, es muy interesante en ese sentido, porque vos hablás de la modernidad. Bueno, el inicio de la modernidad al impacto y el puntapié de estos ciclos y de estos calendarios que hoy nos llevan a un fin de año a celebrar. Sí, y la historia propia en el caso de la Argentina, estaba repasando un poco. El Día del Vino, ya les anticipo, es por un decreto, no hay ninguna razón, no hay ninguna historia interesante detrás del Día Nacional del Vino, simplemente declararlo como la bebida nacional. Hay un interés comercial. Claro, y entender por qué uno asocia el vino a Mendoza, a la zona cuyana, para ser más preciso, ¿no? La Rioja, Mendoza, San Juan, y por qué no al resto del país. Bueno, tiene que ver con políticas, prohibiciones, por ejemplo, la prohibición de cultivar o el vino bonaerense o el vino de Entre Ríos, que eso ahora se volvió a fomentar nuevamente, pero por mucho tiempo se prohibió a partir del 30 la prohibición de los cultivos, y eso hizo que floreciera todo lo que es la producción cuyana, ¿no? Ahí, con una previa gestión del señor Domingo Faustino Sarmiento, que ya desde antes venía promulgando porque esa zona pudiera producirlo. Pero bueno, esta idea de que no todo sucede porque sí, hay una historia atrás de las cosas, incluso de por qué producimos vino en regiones y en otras no. No tiene solo que ver con la geografía, entonces. Como nunca. Y bueno, y después el dato me parece más
interesante de hablar del vino que tiene que ver con la embriaguez. Yo no creo que ningún tipo de sustancia modifique la personalidad. Hay como una fantasía, ¿no? de que tal manera vas a ser de otra manera, ¿no? Esta idea de Mr. Hyde y Dr. Jekyll, bueno, no existe tal. Uno es, y en todo caso... Se potencia, pero ¿se modifica la personalidad? Para mí sí, y no lo digo como psicólogo, lo digo como fundador de un bar. Excelente. Para mí sí, de hecho, para mí el alcohol es la droga más peligrosa que hay. ¿Por qué? Y porque es la que te puede llevar a, si vos te falopeás, tomás cocaína todo el día, es difícil que te mandes una recontra cagada. A lo sumo quedás recontra duro, quedás ansioso, quedás dando vueltas, rebotás. Pero el alcohol realmente te puede llevar a estados. De hecho, hay mucha gente que consume cocaína para poder tomar más alcohol, y cuando se va el efecto de la cocaína y sube el alcohol es una bomba de tiempo. ¿Esto es una recomendación? Es un profesional. Pero no, te digo, en la atención, en el consultorio, el tema de las adicciones, el alcohol y las drogas, ¿cómo llega a vos? Y bueno, lo que pasa es que a veces te consultan por adicciones y te encontrás con que sí, que es, por ejemplo, no sé, alguien que consume cada tanto y cada vez que consume se rompe. Y o se manda una cagada o se lleva a un límite. Está bastante conectado con el tema de jugar con la muerte también, me parece. Y hay otra gente que realmente tiene un problema de adicciones y que ya, digamos, necesita de un tratamiento en donde haya sostenimiento más colectivo, más de gente, una red, digamos, de contención, y un trabajo, te diría, en principio un poco más conductista que otra cosa, para salir primero de la urgencia. Vamos a arrancar en el día de hoy, que festejamos los 20 años de la radio, y lo hacemos de la mano de repasar el vino y sus historias, un clásico, porque no es sino la voz de Mercedes Sosa junto a la del polaco Goyeneche, haciendo Los Mareados, otra cosa que no sea un clásico. Escuchemos esta versión, es lo último que grabó el polaco, están los dos hermosos, así arranca, mirá. Los Mareados, Mercedes Sosa y el polaco Goyeneche, que originalmente esta canción eran Los Dopados, pero bueno, no daba ponerla así. Rara como encendida, la llevé viendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mirá lo que quedó. En esta noche fabulosa, 20 años de esta radio que Eve y las madres fundaron, como se fundan las cosas, así, por
por el solo efecto de la palabra, es decir, vamos a hacer la radio. Yo imagino lo mismo hace miles de años, que alguien dijo, se imaginó un tomate en una planta. Esto es un pensamiento que hay que entender, esto es mágico. Ustedes entiendan que no es que nuestros antepasados iban caminando y decían, oh, una manzana, oh, un tomate, sino que fue la evolución, el trabajo, la imaginación, decir, acá habrá algo. Bueno, tenemos alguien que nos va a contar cómo sucedió esto, si es así o no. Y la necesidad también. La necesidad. Hay algo de la oportunidad y la necesidad. Yo dije, si vamos a hablar de vino, bueno, podemos hablar de la historia del vino, que es apasionante y que está absolutamente entrelazada con nuestra historia como especie humana. La evidencia más antigua de elaboración de vino en el mundo data de entre 6.000 y 5.000 años antes del presente. Siempre en arqueología, rama de la ciencia, no se habla de Cristo. Entonces, no, ¿por qué? Porque eso no es científico. Entonces se usa la cronología de antes del presente. Con lo cual, si decimos 6.000 años antes del presente, hay que agregarle los 2.000 más de la era cristiana. Y esta evidencia de la elaboración de vino más antigua que se conoce fue encontrada en 2 sitios arqueológicos. Los voy a nombrar por favor. Muy mal. Gadachliri Gora y Shulaveris Gora. ¿Dónde cuernos queda este lugar? Estaban cerca los dos. Sí, a pasitos de la estación. Gora. Y a unos 50 kilómetros de Tiflis, que es Georgia, ahí en el Cáucaso Sur. Claro. Estamos hablando de, tenemos un mapa, tenemos un mapita para que más o menos nos ubiquemos. Ahí vemos Georgia, arriba en el norte está Rusia, vemos Azerbaiyán, Armenia al sur y Turquía hacia el oeste. Fíjense, estamos hablando de pleno Cáucaso, es lo que se conoce como la medialuna creyente. Claro. Seguramente quienes hayan pasado por primer año de la secundaria en este país lo hayan visto, lo recuerden o no. La Mesopotamia, ¿se puede decir también? Se puede decir. El Tigris ahí. Bueno, donde nació la vida, donde nació la civilización. Donde nació la agricultura. Perdóneme. Que es muy distinto. A ver. Esto es importante decirlo. Yo recién mencioné los 2 sitios arqueológicos más antiguos que se conocen sobre elaboración de vino, pero quizá el día de mañana aparezcan otros, con lo cual esto no hay que decir, bueno, el vino apareció en Georgia. Muy probablemente haya aparecido en esta región, o quizá algunos dicen en China. Hay algunos arqueólogos que ya están trabajando en el Valle Amarillo de China, porque aparentemente hay una mezcla de vino fermentado, ¿no? También en Irán, Persia, Turquía. Acá antes, fuera del aire, nombrábamos a Armenia. Acá Chivilcoy. Chivilcoy también, por supuesto. Y todo esto tiene que ver con la prehistoria y con un momento puntual de la Edad de Piedra que se la conoce como el Neolítico, en el cual desde 1930 los científicos hablan del Neolítico como la revolución del Neolítico. Hay un quiebre respecto de lo que era el Paleolítico, es decir, la tecnología de la piedra antigua, y hablamos de la nueva tecnología lítica, la nueva piedra, porque con el Neolítico aparece un salto cuantitativo que va para siempre a cambiar la historia de la humanidad. Para bien y para mal. Hablamos de, puntualmente, la domesticación de los cultivos y la domesticación de animales. El consumo de lácteos, la producción de fermentos, de queso, de vino, de cerveza, de... la cosa sana. La cosa sana, todo eso que a uno le gusta, que añora, que disfruta, el los embutido, carbohidratos, nene. Claro, el embutido, el sanguchito. Para el viaje, tenía que cruzar el desierto. ¿Cuántos sanguchitos me hiciste? Y eso va a generar un cambio muy importante, un cambio radical respecto del modo de vida que llevábamos como especie hasta ese momento. El 99% de la historia de la humanidad, nuestros antepasados, vivieron cazando y recolectando. Eso implica un modo de vida trashumante. Si uno va detrás de los animales, detrás de las presas, que siguen a su vez los cambios de las estaciones del año, eso implica que como grupo no podemos ser muchos, porque sería sencillamente imposible desplazarse, no podemos tener muchos bienes materiales, porque sería sencillamente imposible trasladarlos, e impide que se produzcan alimentos.
A partir de esta revolución que implicó, en términos tecnológicos, la domesticación de animales y la domesticación de cultivos, empieza a aparecer el excedente. Y ahí aparece la desigualdad. Qué quilombo. Ahí se habla del inicio de la civilización, ahí aparece la división social de las labores. Algunos vamos a hacer esto, va a aparecer la alfarería, porque si tenemos excedente hay que acumularlo. Si tenemos excedente también tenemos cosechas, las cosechas pueden salir mal, entonces empezamos a tener hambrunas, empieza a haber conflictos territoriales, empieza a haber guerra por recursos, por acceso a el agua. Y si vos tenés una buena cosecha y te sobra mucho alimento que sencillamente no vas a poder consumir en el momento, pero se va a pudrir porque no tenés una heladera, tenés que encontrar, vía necesidad, una forma de almacenarlo. Claro, el aceite, por ejemplo, fundamental. El aceite y el vino. El vino. El vino, la cerveza. La fermentación de todos los cultivos, en realidad, por todas las culturas. Me surge una... Qué interesante esto de el arte de las vasijas, que uno hoy muchas veces va a los museos y dice, ¡uy, qué vasija! Tiene una utilidad concreta. El arte también se modificó. El arte surge a partir de una necesidad. Para empezar, una necesidad filosófica. Hay un trabajo, un día podemos hablar de esto, de unos arqueólogos franceses que a mí me rompió la cabeza, que analizan una cueva en España y puntualmente el arte rupestre, que quedaba en una cueva muy difícil de acceder, en la cual había muy poco oxígeno y que te drogaba esa falta de oxígeno, y hay unos dibujos maravillosos, claro. y ahí se meten filósofos a decir, claro, para esta humanidad rodeada de animales y de hordas de animales, nadie entendía qué lugar ocupaba uno en el mundo. Los humanos éramos algo completamente extraño y lo común, ¿no? El común denominador eran los animales. Y nuestros antepasados se sentían ahí completamente extrañados en ese universo que no les correspondía. Ahora uno más. Y el arte, cuando vos ves el arte rupestre, ¿por qué son animales? ¿Por qué? Bueno, una de las hipótesis es que están retratando ese mundo que están viendo, que no pueden explicar, y es una forma, el arte, que vehiculiza la necesidad de explicar esa duda ontológica que tenemos como seres humanos, ¿no? ¿Quiénes somos? Me interesa mucho algo que pesqué en el aire. Nosotros hoy, en la actualidad, la economía, una materia que a vos te interesa mucho, nos instala la idea de la escasez. Y qué interesante que la civilización, o en los términos que hoy la estamos abordando, es a partir del excedente, no de la escasez. Exacto. Los cazadores y recolectores, el 99% de nuestra historia como humanidad, la escasez no fue un problema. Porque teníamos acceso directo, sin mediaciones, a los medios de producción de la vida. Podías ir y recolectar frutos, podías ir y pescar, estabas al lado del río. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Me imagino que son todas hipótesis, pero fue la necesidad de quedarse en un lugar. ¿Hay alguna explicación por la cual alguien dijo, escúchame, andá vos solo, yo me quedo acá? Porque, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina. No, siempre es el huevo. Es literalmente esa discusión, claro. y acá podríamos hacer un seminario sobre por qué. Luego, sí, lo que te puedo decir es que durante muchísimo tiempo la arqueología, de forma canónica, argumentó que una vez que se domestican a los animales y se domestica a la agricultura, la humanidad decidió para siempre dejar la vida trashumante. Hay profunda cantidad de yacimientos arqueológicos que evidencian lo contrario. En la propia Media Luna Creciente, pueblos que 1000 años después de haberse descubierto o domesticado la agricultura, decidían seguir siendo cazadores y recolectores porque entendían que era un modo de vida infinitamente superior. ¿Por qué? Porque uno no tenía que trabajar. Claro, dijo, no, para esto me están engañando. Claro. Yo como una vaquita, bueno, un ciervo y ya estoy. El ciervo se cuida solo. El día que tenés hambre vas y lo cazás. Vos tenés que seguirlo. El modo de vida cazador y recolector supone que vos tenés que caminar. Pero nuestro cuerpo evolucionó para eso, no para trabajar. Hay un montón de yacimientos, uno muy famoso en Siria, el Tel Abureira, en el cual vos ves cómo distintas generaciones viviendo en el mismo sitio, a partir de la agricultura empiezan a tener problemas de artrosis y problemas en los huesos porque tienen que trabajar. Se tienen que levantar temprano. Si vos empezás a convivir
convivir con los animales, eso empieza a generar transmisión de enfermedades. Es una crisis, tanto en el buen sentido como en el mal sentido. Vos hablabas de la escasez, aparece también la desigualdad, porque si hay un surplus, entonces hay que administrarlo. Ahí aparece el poder. Y si vos empezás a hablar de sociedades muy grandes, lo que se pierde es la inmediatez de la tribu. Si nosotros somos 100, 200, 300 personas, nos conocemos entre todos. Entonces Mariana no se puede zarpar. Porque si se zarpa la vamos a buscar, sabemos dónde vive. Pero si somos 1 millón de personas, uno empieza a ganar un poder, claro, que es el anonimato, ¿no? Y salirte con la tuya. Y pensaba en el trabajo, ¿no? El trabajo no con derechos, sino la esclavitud, porque ¿cómo decidieron quiénes eran los que iban a los cultivos y quiénes eran los que pintaban, no sé, los que hacían las vasijas, los que hacían las que cuidaban a los niños, ¿no? Claro. Ahí empezamos a hablar de un montón de cuestiones, los obreros, los constructores, ahí empieza la división social del trabajo. Por primera vez está documentado. Hasta ese momento, en las poblaciones de cazadores y recolectores, casi la división social del trabajo es ínfima. Todos hacen todo. Qué interesante. Escúchame, ¿y el vino? ¿Qué, más allá de como elaboración, cómo se entrecruza? Tenemos un videíto que justamente habla sobre esta excavación arqueológica que nos permite un poco, ver el detrás de escena de este descubrimiento Tenemos arqueológico. Un número de vasijas que hemos enviado al laboratorio para análisis de residuos. Gracias a ellos hallamos marcadores químicos de vino. Tenemos también polen de uva. Tenemos almidón de semilla de uva y restos de las mosquitas que vuelan alrededor de los vasos de vino cuando lo estás produciendo, y todos estos restos se encuentran juntos. Por eso, esta evidencia combinada realmente nos muestra que acá encontramos el vino más antiguo. ¿Qué pasó? ¿No? Más antiguo, le cortaron la boca. ¿Y entonces? Esto fue un proyecto hermoso. Si tienen tiempo, vayan a buscarlo. Hay un paper que se llama Early Neolithic Wine of Georgia in the South of Caucasus 2017. Pero si buscan la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, van a ver un trabajo interdisciplinario. El que hablaba era Patrick McGovern, que murió ahora en septiembre del 2025, un arqueólogo. Fue un proyecto multidisciplinario. Participaron arqueólogos, botánicos, participaron un montón de gente de distintos países: Francia, Estados Unidos, Dinamarca, Georgia. Y hablan de este pueblo que son los hasta ahora creadores del vino, que se llamaban los Yulaveri Shomutepe. Todo el pueblo tiene 1 hectárea, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Tenemos una foto de una vasija, que esto fue la clave para encontrar. Estas vasijas están hechas con un material poroso, entonces el vino fue absorbido. Una vez que es absorbido ese material, esas vasijas son prácticamente indestructibles, entonces perpetúan en el tiempo. Se encontraron 5 metros bajo tierra y gracias al laboratorio lo que se pudo es detectar la presencia de vino y también identificar marcadores específicos: qué tipo de uva, si estuvo fermentada o no, e incluso si se le añadieron resinas u otros aditivos. En este caso, los restos de resina fueron fundamental, tanto de pino como de una variedad de pistacho. ¿Para qué? Para evitar que el vino, en el proceso de fermentación, se acidifique, es decir, se vuelva vinagre. Ah, porque claro. Porque querían tomarlo. Y sabían muy bien la diferencia entre vino y vinagre. Que no es lo mismo, claro, y flores y floresta. El vino es fundamental para la civilización occidental, lo charlábamos recién fuera del aire, porque tiene una infinidad de usos: medicinal, como lubricante social, desinhibidor, una sustancia psicoactiva, usos gastronómicos, un producto de valor comercial. Si vos tenés excedente, el pueblo vecino puede estar interesado y te puede dar algo a cambio. Uno investigando, siempre me sorprendió, en el caso no del vino, pero que también, el caso de los aceites. Vos decías, ¿cuántos litros de aceite se hacía? Claro, se usaba mucho el aceite, pero aparte tiene que ver con ese excedente, ¿no? Me imagino los tipos que decían, bueno, ¿qué hacemos con toda esta uva que nadie va a comer? Hay que transformarlo en algún momento. Y cuando un pueblo lejano descubre ese producto, que no lo produce y no tiene la más pálida idea cómo hacerlo, lo añora. Lo quiere. Y entonces ahí empieza el comercio. El commodity. Y los navegantes. Digo, ¿cómo explicamos que un loco se suba a un barco y cruce el maldito océano
Porque quiere especias, porque quiere vino. Imagínate cuando vuelve después de esa travesía a su pueblo con una ánfora llena de 300 litros de vino. El pueblo es una fiesta. Claro, y tiene que ser trueque, porque el que va a llevar, no es que le dan billetes. Puede traer oro, está bien, puede traer algún tipo de metal precioso, pero también es el intercambio. Se traen cosas también de otro lado. Sal, especias, carne salada, ¿no? Claro. Curtiembre. Y un detalle muy interesante, una incógnita que plantearon los investigadores en este yacimiento es que no se encontraron semillas de uva depositadas en el fondo de las vasijas, cosa que era esperable porque la semilla no se usa como si, por ejemplo, la cebada o el trigo para hacer la cerveza. Entonces era esperable que las semillas decantaran en las vasijas y se encontraran en el fondo. No se encontraron y una de las cosas que me pareció súper interesante, y si quieren vamos cerrando con esto, es que si bien las uvas pueden secarse, y se hacen pasas, y eso es una forma de sostenerla en el tiempo, al igual que las semillas no carbonizadas, generalmente se degradan y desaparecen del registro arqueológico, que este es un problema que tiene la disciplina, que se investiga lo que queda, y se pierde cuántas cosas. Y que la elaboración del vino, como no usa directamente las semillas, como si se hace la cerveza y el pan, como son amargas, suelen desecharse. Y acá vamos a hablar en el bonus track sobre lo que fue la manipulación genética de la vid y cómo el ser humano interviene en la semilla que genera una flor cuyos órganos masculino y femenino están en una zona flor para cambiar la producción. Es decir, el vino existe porque ahí hubo un ser humano, o probablemente un grupo de ellos, que deliberadamente dijeron, con esto vamos a hacer algo. ¿Cómo es eso? No te entiendo. Bonus track. Bonus track porque lo tengo que desarrollar. Hay un olor a fiambre en esta mesa, no sé si que me captan la picada, estamos esperando al invitado porque ya llegó, entonces ahora sí podemos comer, porque te estábamos esperando. Ya está con nosotros Daniel Zaitún, colega, periodista y comunicador del mundo del vino. ¿Vamos a hablar del vino? Sí, acá, vino en la AM530, 20 años. AM530, 20 años. Bueno, soy Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, candidata a diputada provincial por Fuerza Patria. Y bueno, quiero mandarle un saludo a la Radio de las Madres, este lugar que nos abraza y que nos sigue guiando siempre a todos y a todas. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hay novedades en el titular. Hecho de Pático a la frontera con Capital. Charter de bebés hacia ese bao. Ensordecido de ingresos brutos, beso el andén. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Ya lo vas a entender. Divididos en la M530 se pregunta quién se ha tomado todo el vino. Este clásico que por supuesto hoy no podía faltar. Está con nosotros nuestro invitado Daniel Seitum, periodista, hombre del mundo del vino. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, compañero. Además. Compañero, gracias por venir No, acá. por favor. Hoy cumplimos Un placer. 20 años cumplimos. Felicitaciones. Entonces siempre hay motivo real para brindar, decía la publicidad una sidra. No lo parecemos, pero tenemos 20. De aporte como mínimo. Exacto. No aclaremos. Está muy bien. Daniel, está muy bien. Vamos a hablar del vino y ya nos trajo un regalito para los oyentes de la M530. Este vino, La Puerta Alta. La Puerta Alta es un exponente de La Rioja, cerca del Valle Famatina, cerca de Chilecito, una provincia que no hace tanta cantidad de vino, pero es un vino de buena calidad, que es el mismo que vamos a descorchar ahora. Este está un poquito más fresco, pero bueno. Sí, pero veo es un vino intermedio de gama media, digamos. Tiene unos meses con un leve paso por barrica. Hecho por Javier Colbati, un gran amigo y enólogo. Qué impresionante. Bueno, comuníquense al 11 3200 0530, 11 3200 0530, nombre, últimos números del DNI, y va a haber un sorteo peleado. Lo tenemos que hacer público este sorteo porque se van a poner agresivos. Pero al fin del... Después del chiquitapio esta semana está complicado, hay mucha susceptibilidad en el ambiente. Contanos, Daniel, ¿qué pasa con el vino? ¿Qué le pasa a la Argentina, la argentinidad con el vino? Es una buena pregunta. Bueno, hoy es un día en el que se conmemora la declaración del vino como bebida nacional. Se hizo por un decreto en 2010 en el gobierno del entonces gobierno de Cristina, para de alguna manera para proteger la producción, comercialización y distribución del vino. Después fue ratificado por una ley nacional en el 2013, que es más una cuestión emblemática de apoyo a lo que es el vino como bebida nacional y todo lo que eso implica, ¿no? Una identidad, una cultura, en un país en el que el vino fue introducido hace 5 siglos, o sea, claro, por distintos factores. Uno de los principales es la religión. O sea, hay algo que tenemos que agradecerle a la religión, es el ritual del vino. Santiago del Estero. Si no hubiera, en Santiago del Estero fue un cura que dicen que lo había traído Chile. Viste, en esas cosas no hay registros exactos, pero sí dice que fue hacia el fin del siglo XVI. O sea que fue introducido como una necesidad de parte de la ceremonia. Claro, de la ceremonia. Después también hubo otros factores que ayudaron y colaboraron con la expansión del vino. Otra fue las sucesivas inmigraciones que hubo en la Argentina. Vos pensás que sobre todo la inmigración española e Italia, son dos países que tradicionalmente son muy productores de vinos en microrregiones. La inmigración ha traído también el ingreso de un montón de distintas cepas, el ferrocarril también,
la llegada del ferrocarril a la Argentina a fin del siglo XIX, 1884, 85, sobre todo a la zona de Cuyo, que es la principal zona productora de la Argentina, también colaboró mucho con eso. Y después, bueno, esto, la inmigración, las costumbres, hizo que el vino estuviera en la mesa de los argentinos. Hoy mucho menos lo que muchos de nosotros querríamos, porque el consumo ha bajado mucho, por distintos factores. Bueno, vamos a hablar de consumo. Bueno, vamos a hacer uso de tomar. Queremos escuchar el sonido del corcho. Bueno, vamos a escuchar el mismo que vamos a regalar. Ahí está. Olga, generalmente los sommeliers, yo no soy sommelier, yo soy periodista, recortan el capuchón. Yo lo saco porque yo soy más maniático. ¿Por qué le saco el capuchón? Porque miro que el corcho esté bien. ¿Cómo te das cuenta que el corcho está bien? Y primero, cuando lo descorchás, olés la base del corcho y te das cuenta si el corcho tiene un olor raro. Cuando uno ya te acostumbró, después que tomó millones de litros de vino, se da cuenta de esas cosas. ¿Qué sería un olor y a veces te pasa que el corcho tiene demasiada, no tiene buena calidad. El corcho está hecho básicamente con base de alcornoque. No todos los corchos salen buenos, algunos te puede salir malo, y eso permite que el vino hace que entre más oxígeno al que debería y que el vino se oxide, se avinagra. Excelente. Estamos con Daniel Zeitún. Estamos hoy en el programa de la revista Martia hablando del vino, esta experiencia, hay que decir, ¿no? De la humanidad. Y estaba notando que hablando de la humanidad y la experiencia de los orígenes del vino. Sí. Zeitún, tu apellido. Mira, escucha. Es aceituna en libanés. Sí, tengo ahí la carita, lo dice. Ahí está. Bueno, ahí está. El sonido del corcho. ¿Tu apellido es aceituna? Y significa aceituna libanés. Me he comido años de bullying en mi infancia que ya han sido superados con bastante terapia, por suerte, ¿viste? Bueno, es así. ¿Qué le pasa hoy al vino? Hablabas de la situación problemática de la producción del vino. Sí, se dieron determinados factores. Uno, que ya el vino no está en la mesa de los argentinos como estaba en otra época. También, si nos referimos a 60 años atrás, el vino formaba parte de la dieta de los argentinos, de la mesa de los argentinos, pero en el almuerzo y en la cena. Hoy cambiaron un montón los hábitos, la gente ya la mayoría de la gente no almuerza en la casa, los vinos eran distintos. Ahí era el vino que se tomaba más con soda, era otra calidad de vino, era un vino más a granel, que se hacía con menos calidad. Fue bajando, Argentina llegó a tener un consumo per cápita de alrededor de 70, 80, 90 litros por persona por año. Hoy estamos en niveles, dicen que no llegamos ni a los 20 litros por cabeza, entre cifras oficiales y extraoficiales. Para que te des una idea, en la pandemia, según cifras estimadas, alrededor se toman entre 26 y 27 litros por persona, que fue un momento que subió un poco más. Pero bueno, se dieron una determinada cantidad de factores. Además, en el mundo bajó mucho el consumo de vino. ¿Por qué? Por los cambios de hábitos. Bueno, se me vino la imagen de mi abuelo yendo al mediodía. Tomaba la majuana. Y tomaba el toro con la soda, era el mediodía. Sí, bueno, totalmente. También la gente dejó de cambió los hábitos, cambió las costumbres, ya no come en su casa. También hay unas cuestiones de que se vincula el vino con cosas no saludables, que yo estoy en desacuerdo con eso. Sí, lo decía General San Martín para acá porque le vamos a llevar la contra. Vos sabés que San Martín, cuando cruzó los Andes, en las alforjas que llevaba. Claro, vino para los soldados. San Martín fue uno de los primeros patriotas fanáticos del vino. Él había aprendido mucho sobre vino chupando en Francia. Nunca una agüita mineral, don José, ¿eh? No olvidar. Hacía frío en el cruce de los Andes. Y además se consideraba que el vino era un alimento. Se sigue considerando que el vino es un alimento. Así que ¿para qué le vamos a llevar la contra a los que saben? Me dio hambre. ¿Le dio hambre? ¿Le dio sed? ¿Hambre o sed? Sed, es un alimento. Sí, bueno, vamos a hacer. Bueno, este vino que te decía, un vino de Bodega Valle de la Puerta, es una mezcla de Malbec Bonarda. El Malbec es una de las uvas tintas más plantadas de la Argentina, pero la Bonarda también. Es una uva que no tiene mucha prensa, no tiene mucho marketing. Esa sí se la debemos a las religiosas, ¿no? La Bonarda, no viene... En realidad se usa más el vino tipo el Mistela, el vino blanco, el vino de misa, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. No sé, los curas chupan un poco de todo también, ¿viste? No le está con el tema de la sangre de Cristo, también le dan Esa es una gran pregunta que se me ocurre en función del... El Malbec tiene como una hegemonía en las uvas, por lo menos lo que me parece a mí. Lo mismo el Merlot, y si querés el Cabernet Sauvignon, pero el Bonarda no se sabe nada, digamos. ¿Eso por qué? ¿Eso tiene que ver con cómo se delinea la comercialización del vino? Por distintos factores. Primero también porque la Bonarda es una uva que históricamente no se usaba como varietal. Si bien es una de las uvas más plantadas de la Argentina,
habitualmente se lo usaba para escorte. Por ejemplo, vos hasta ahora con las regulaciones actuales, un vino para que diga el varietal tiene que tener el 85% de ese varietal. O sea, si dice solamente Malbec, tiene que, como mínimo un 85% de Malbec, pero no necesariamente siempre tiene que tener el 100% de Malbec. Claro. Y el resto de ese vino, del vino, cuando uno dice corte, se le suma otra cepa. Muchas veces el vino que se le agrega es la Bonarda. La Bonarda es una uva muy parecida al Malbec. Y a veces te pasa que no es un defecto de elaboración, pero por ahí el vino Malbec no tiene tanto color y la Bonarda es una uva que tiene más color. Y le da el color. Le da un color y le realza el color al vino. Hablabas de los vinos a granel. Nosotros tuvimos varias vacaciones en Mendoza, estoy recordando. Muy bien. Y algo que descubrimos en las góndolas era que el vino de caja de cartón, que uno por ahí dice, che, este vino en función de las calidades, y encontramos una calidad muy importante. Muy buena, no sé si era que éramos muy adolescentes, pero hay esta cosa de... Creo que ese recuerdo que eras adolescente, Sí. tomaba cualquier cosa. No, pero había... Te lo tengo que decir, Vos decís porque a mí que me lo ha pasado también. En caja de cartón no se puede conseguir la Sí. misma calidad. Sí, pero lo que pasa es que hoy, por ejemplo, tenés un montón de vino, hay mucho vino dando vuelta en el mercado y hay vinos en botella que salen prácticamente lo mismo que un vino en tetra. Yo no digo no tome el vino en tetra, así tampoco soy fundamentalista de que no, el vino no le pongan soda, no le pongan hielo. No, yo no digo eso. Ahora, siempre dentro de los parámetros del sentido común, si te vas a comprar un vino caro, no le pongas hielo y no le pongas soda, porque ¿para qué te gastas tanta plata en un vino caro si no lo vas a disfrutar? Porque lo vas a aguar, ya sea que le pongas hielo o le pongas soda. Comprate un vino más o menos barato y hacé una sangría, ponerle soda, ponerle hielo, disfrutalo con los amigos, tomalo como quieras. No hay problema. Impresionante. Estamos con Daniel Saintún repasando el momento actual del vino. Estamos también podemos degustarlo también, ¿no? Sí, por ahora, supuesto. en vivo. Sí. ¿Ves que te das cuenta que, mira, esto es un Malbec Bonarda. Una de las primeras cosas que haces cuando haces una cata, vamos que pasamos. Dale, vamos a hacer una cata, Tomás. Pasame las Es copas. sencillo. Lo primero que haces es usar los sentidos. Lo primero que tenés que hacer es la vista. Vos a primera vista te encontrás con que es un vino que mezcla de Malbec con Bonarda, tiene un color violáceo, un color oscuro, violeta oscuro. ¿Cómo te das cuenta? También lo apoyás sobre una superficie blanca o clara detrás y te das cuenta que es un vino que tiene un color intenso, no es un color livianito. Si vos te servís un Pinot Noir, pones una superficie blanca atrás y pones el dedo, vos al dedo lo ves. En este caso vos al dedo no lo ves, el dedo brilla por su ausencia. Sí. Es un vino que, si bien no tiene mucho paso por madera, es un vino que tiene cuerpo. Es un vino riojano, un vino de un lugar que tiene mucho sol, eso influye también en la uva. Un viñedo que tiene mayor cantidad de días de sol durante el año también tiene una uva que está más adaptada y en general es una uva que tiene una piel un poquitito más gruesa, como pasa en el norte. Vos tomás vino del norte, hay vinos que no necesariamente tienen paso por madera. Son vinos que tienen cuerpo, pues tomás un vino de 2.000, 3.000 metros de altura, la uva, como decía él, está adaptada, lo decía él en el bloque anterior. Eso fue una propia evolución que fue teniendo la uva. Se adaptó a muchos días de sol, a muchos días de calor, y tenés una uva con más piel, y eso te genera, porque en la piel están buena parte de los nutrientes cuando se hace el vino, cuando se fermenta el vino, cuando se convierte el azúcar en alcohol, y ahí tenemos la bebida maravillosa que es el vino. Increíble, qué pasión el vino. Pero mirás el color. Sí. ¿Y después qué haces? ¿Lo olés? Lo olés. Ya sentís qué notas tenés. Ahora está un poco más frío, al estar un poco más frío, por ahí hay unas notas medio como no las tomas en cuenta, pero el Malbec, por ejemplo, es una uva que te da esas notas frutales, tienes una nota como a flores, a violetas, algunas cosas de algunas frutas muy sencillas, no fruta madura, porque no es un vino que tenga paso por madera, pero sí es un vino con mucho color. Espectacular. ¿Y después qué haces? Y después lo tomás. Lo mareás, si querés marear la copa. Una cosa cuando vos lo lees, sin marearlo. Y después cuando lo mareás un poquito, el vino suelta otros olores. Una duda que tengo de gente que ha consumido bastante vino en su vida. ¿Es importante servir el vino y que respire, que le entre el aire? Sí, lo puede dejar respirar ¿Eso le hace mejor al vino? Lo ventilás un poquito, lo abrís un poquito. El tema es, si vos te abrís un vino que tiene muchos años de guarda en botella, sí te conviene abrirlo. Este es un vino, no me acuerdo si es 2000. Igual tiene un par de añitos, ¿eh? 2020. ¿Mi asistente qué año es? ¿2021? Sí, 2021. Mira. Sí. Bueno, ya su vino tiene unos 4 años. Bien, está bien. Está bien que tome aire. Sí, que tenga un poco de aire, no está mal. Cuando vos tomás algún vino que está guardado, no sé, 8, 9, 10 años,
te conviene abrirlo un rato antes, lo que te decía recién, un vino del norte, que es más power, también te conviene, pues si lo tomás en los primeros 5 minutos, tomás tinta china. Yo te aseguro que, porque tiene un nivel de concentración muy alto. Muchos vinos del norte tienen ese, mucho, bueno, es como una fiera enjaulada, lo tenés que dejar que se suelte un poquito. Este no tanto. A ver, vamos a probar, a ver. Y se brinda también, ¿o no? Sí, por favor. El día del 20 años de la radio. Nacional. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias, Daniel. No, por favor. Impresionante, Esto nunca se hizo en vivo. Ahora vamos a compartir. Hay gente que está del otro lado como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué no onda? sabía que había tanto de lo que es, no traíamos vino. Yo ya digo que no tengo problema, lleva vino para todos lados. Soy un paseador de vino. Tenemos vino preparado. No sé si es la misma calidad, pero tenemos vino. Sí. Quiero hacer una pregunta. Por favor. Daniel, todas esas descripciones, a mí me llama mucho la atención el léxico que tienen los especialistas. ¿Están asentadas en una realidad? Porque yo siento a veces que hay como una fantasía, ¿no? Del uso de las palabras amaderado, esto, lo otro. Yo no entiendo nada de vino, tomo muy poco y siento que me están diciendo... Chamullando. Bueno, yo prefiero ser más directo en eso. Por ejemplo, vos decís, yo no sé nada de vino. Primera, para mí no es eso. La gente no es que no sabe de vino. De vino se aprende tomando primero. Y después hay otra cosa que que se vincula mucho al vino, que es la cuestión de la comida y de la gastronomía. ¿Vos cocinás? No. ¿Nunca? Poco. Me mataste. Pero estás en una cocina. Vos cuando entras en una cocina... Paso por la cocina. ¿Pasás de largo? Me hago un té, un mate. Pero vos en tu cocina tenés especias. Tenés cosas que te dan olores. Ponele. O pasás por una florería, lo que yo decía recién, la nota de violeta. Por ahí nunca te compraste una violeta, pero sabés que hay una flor que es la violeta. Sí. Pasás por un árbol y te das cuenta, un jacarandá, una violeta. Cuando vos olés el vino tiene determinadas notas, uno asocia con esas cosas. Ahora si me decís, tiene un honor a magnesio, ya es demasiado. Pero por ejemplo, un vino que está hecho con buena parte de los suelos de la cordillera y la precordillera, donde están los viñedos plantados, muchos tienen suelos calcáreos. Cuando vos tenés un suelo calcáreo, tenés como una nota determinada, una nota como no caliza, pero como alguna cosa, cierta nota mineral. Nota sería como algo... Un descriptor que lo tenés cuando lees el vino, pero no es tan complicado. Eso lo hace... A ver, el vino tiene 3 distintas clases de aromas, primarios, secundarios y terciarios, pero cuando vos haces una cata técnica entre sommeliers, por ejemplo, o por ahí entre gente que sabe mucho, por ahí sí es importante marcarlo, si no, me parece que no es tan importante. Yo creo que a mí me gusta resaltar otras cosas, por ejemplo, el vino se toma en copa, no tenés copa de cristal, no importa, tomate una copa de vidrio como la que estamos tomando ahora, tomalo a buena temperatura. Si vos tomás el vino muy caliente, te va a caer mal, te va a hacer doler la cabeza, no te va a gustar. Otra cuestión que es importante, depende de tu régimen, depende de lo que vos comas, es el vino que a vos te conviene tomar. No importa qué marca. A ver, si vos te estás acostumbrado a comer comidas frugales, no comes carne, no comes guiso, no comes, y te tomás un vino con 10 años, con 5 años de paso por madera, es una patada a la mandíbula. Es una cuestión de sentido común. A mí me gusta contar eso. Pero es que para mí está muy bien la pregunta y la respuesta es la experiencia. No hay manera de... Hay que probar mucho vino hasta que decís, entendí la nota. Claro, te dice, a mí no me gusta el vino. Pero, ¿por qué así no te gusta? O te dice, no me gusta el vino blanco. Yo soy un testigo de Jehová cuando me dicen eso. No te gusta el vino blanco. ¿Cuánto fue la última vez que probaste un vino blanco? No, hace 10 años, no, en los últimos 10 años el vino blanco, un salto de calidad impresionante. ¿Qué pasa con el vino rosé? Los rosados también. Antes los rosados por ahí tenían como otra cuestión, se hacían más vino dulce, el rosado, no tenía la calidad que tiene ahora, y los vinos rosados están buenísimos. Impresionante. De hecho, anoche con los muchos de fútbol, después de jugar, nos tomamos una picadita con vino rosado y salió fresquito. Se voló. Cuando le falte una me avisan, Después nos juntamos, fue la estrategia que hice para juntarlo en casa. Terminamos comiendo 7 y jugamos al fútbol 10. O sea, sabés claramente por qué va los domingos a la noche. Recién repasando un poco la historia del vino y la producción, hablabas de toda la zona de Cuyo, pero no fue siempre así. Tuvo que ver con una política de prohibición de lo que tenía el vino de Buenos Aires, de Entre Ríos. ¿Qué onda eso? ¿Es simplemente una política o el vino más rico del Cuyo y en la provincia de Buenos Aires, hagan lo que hagan, no lo van a poder superar? No, la historia siempre la tenés sobre la mesa. O sea, hoy, entre Mendoza y San Juan, elaboran casi el 90% del vino de Argentina. Sí, es cierto, es lo que decía hace un rato. Se beneficiaron por la llegada del ferrocarril, por tener un muy buenos suelos, por tener mucha gente que sabía mucho haciendo vino ahí. Pero también hay otra cosa que es cierta, lo contaste vos recién. En 1934, en la dictadura de Agustín Justo,
pone un decreto en el que le impide a las provincias que no fueran de Cuyo la comercialización de vino. Y así liquidan provincias que tenían una incipiente producción de vino, que era de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos, Salta. Claro. Y en esos ¿Salta casos, también cae en la volteada? Casi todo el resto de las provincias de Argentina. Y en algunos lados, la historia esa es muy rica y un día hay que contarla. Llegaron a quemarle los viñedos. En Río Negro pasó eso. Ah, no fue simplemente un... No fue correrme el viñedito que no me gusta. No, se la prendieron fuego. Hubo muchos casos que pasó eso. Hay muchas provincias que se tuvieron que reconvertir. De hecho, si vos hablás hace mucho tiempo a esta parte de Río Negro ¿con qué la asociás? Con manzanas, peras y ciruelas. Exacto. Pero la mayoría de la gente no sabe que antes de 1934 en Río Negro se plantaba mucha vid. Era como el límite de la plantación de la vid. Ahora con el calentamiento global las fronteras se fueron expandiendo y ahora están Chubut y vinos. Y dicen que están por empezar a hacer vino en Santa Cruz. Zarpado. Bueno, sí, el Río Negro precisamente se nota que si uno visita esa zona... El Alta Valle es hermoso. Es impresionante. O sea, tenés tú una ruta de vino muy buena y lo mismo que en Neuquén. Claro. En Neuquén, en Zapatilla de Chañar, tenés como una especie de polo vitivinícola. Bueno, y pensando en el dato que vos tirabas de la baja del consumo en función de los patrones que tienen hoy las sociedades, cómo se acercan a él, cuánto toman, ¿cuál es el futuro de la producción vitivinícola? ¿Cómo se expande? ¿Qué perspectivas tiene? Si no hay un consumo de 90 litros... no va a volver nunca ese consumo. Por eso. Lo que sí que tenés que lograr es que se sostenga desde distintos lugares. Yo creo que la decisión esta de declarar el vino como bebida nacional empuja. Esa es una. Otra, sostener los estándares de calidad. Y después yo creo que hoy hay otra cuestión importante que es la comunicación del mundo del vino. Lo que decía ella hace un rato tiene que ver con eso. Si a vos muchos convirtieron el vino en una bebida exclusiva. Vos mirá la publicidad. ¿Viste? Me gusta mucho laburar con la cuestión de la comunicación. Vos ves la comunicación de muchos vinos o de muchas bodegas de los últimos 10 años a esta parte. Y vos decís, pero si yo para tomar un vino no me tengo por un traje, no me tengo sentar con una señorita con un vestido de fiesta. No sé por qué me señalaste a mí. No, digo, vos con un traje y al lado una señorita subiendo. Ahora hay una publicidad de un vino que es espantoso, no vamos a dar la marca, que están 2 o 3 pibes arriba de una lancha. Yo no me subo a una lancha para tomar vino. Y la cerveza de fútbol popular. ¿Entendés? Digo, pero ¿en qué sentido? Si claro, yo me junto con con los pibes después de fútbol, todos tirados en el piso en mi casa tomando vino como loco. Claro. Perdón, se me escapó como loco, pero... Es eso, el vino es eso, son los momentos, hacia la amistad, a los encuentros, a los festejos, el vino blanco, el vino tinto, el rosado, el espumante, todo en ese orden. Voy a ser un poco pesimista, pero Lula da Silva dijo ayer que en diciembre el Mercosur firma un acuerdo con la Unión Europea. Sí. Si se llega a firmar, eso implica que los vinos argentinos van a tener fronteras libres y tasas preferenciales para ingresar al mercado común europeo. Eso no es problema. ¿Sabe por qué? Porque el año pasado... ¿Van a producir más? ¿O vamos a tener que pagar en euros las botellas de acá? Es que el problema no es que falte el vino, no es que no sé como el ganado. Si bueno, están exportando más, no va a subir la carne. No, es que hay mucha producción de vino. Este año es un año de mucha producción de vino. El año pasado también fue un año de mucha producción de vino. Por eso vos te das cuenta, los vinos no aumentan de precio. Pero no es una cuestión solamente de oferta y demanda. Hay mucho vino. Entonces, si vos tenés una manera de colocar ese vino y Argentina vuelve a recuperar ese potencial exportador que supo tener hasta no sé mucho, porque las barreras arancelarias también te influyen. Vos producís vino y lo querés exportar a Estados Unidos. Cada uno de los estados de Estados Unidos tiene una legislación completamente diferente. Te digo que hasta vos te vuelve a salir pelo para exportar vino a 5 estados distintos de Estados Unidos. Te volvés loco con la reglamentación y me vuelvo a quedar pelado. Volvés a perder el pelo. No sé si las mañas. Pero acabo que ni lo quería. Y entonces... Si a vos te abren la frontera para que exporte más vino, está buenísimo. Porque los vinos, las bodegas tienen los vinos guardados, almacenados en distintos lugares y el vino en algún lado lo tienen que meter. Daniel, ¿te quedás con nosotros un ratito más? Aparte vamos a empezar la picada. Empezamos la picada. A pico seco no estamos, pero... Tenemos mucho material, pero te quedás, pues vamos a ir charlando. Nos queda una pregunta, pero eso en un ratito nada más. Y hay mucho más por saber en esta aventura del vino que no sé cuándo arrancó, pero todavía no termina. Seguimos en AM530, hay mensajes, pero eso en un ratito nada más, ¿te parece? Manden los mensajes, no entiendo. 11 3200 0530, manden mensajes, estamos sorteando un vino que lo estamos testeando porque nosotros tenemos que probar las cosas antes de ofrecerle al público. A ver si estaba feo, ¿viste? No, a ver si estaba feo. Ya seguimos con Revista Marte acá en la AM530.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. Este programa, ¿hasta qué hora podemos estar al aire? Nos queda 1 hora 50 minutos. Estamos tomando vino. Qué bien que va el fiambre con el vino. Por ahí está mal. Está con la boca llena. Nuestro invitado, Daniel Seitún, que nos trajo casi como el dios Baco toda la exuberancia, ¿no? Pero qué bien que va el fiambre. ¿Es así el queso o es el fiambre? ¿O es Esto. Esto es. Por ahí lo que no conviene poner mucho son aceitunas porque la aceituna tiene mucha acidez y eso se te cruza con la acidez del vino. Mira, yo le meto aceituna. No conviene comer aceituna con vino. No, viste, porque el vino ya tiene una acidez determinada. Claro. O sea, todos los vinos tienen un determinado nivel de acidez. Que es lo que marca también, entre otras cosas, la fermentación. Bueno, vos tenés que nivelar la acidez del vino, pero todos los vinos tienen un determinado nivel de acidez. Quédate un ratito ahora. Pero introducí tu pregunta. La pregunta era, ¿en qué momento vos te das cuenta, no vos personalmente, sino el usuario de vino, se da cuenta que ya... El escalador serial. Ya no está en sus... no puede manejarse ya. ¿Hay un punto que vos decís, acá tengo que dejar de tomar? ¿Existe eso o no? Bueno, eso depende del aguante que tenga cada uno.
Hay un vino del norte que se llama el tinquiao. En el norte, el tinquiao se le dice al que está desinhibido. Después en Córdoba, creo que en Córdoba se le dice machado. Ya el machado es cuando ya está medio tipo como bolo cayendo, como bolo de bowling ahí medio acá y nada. Depende de los estados, de los niveles. Lo que siempre hay que hacer, que nosotros siempre lo comentamos, es cuando vos tomás el alcohol que sea, a él le gusta la cerveza, perfecto. Tomás 1 o 2 vasos de alcohol y siempre un vaso de agua. Porque el alcohol en todas sus formas te deshidrata. Y esa es una de las cosas que hace también que vos vuelques, que te sientas mal, que el otro día te duele la cabeza, que caigas rendido. Entonces siempre hay que tomar mucha agua también. Agua fría. Espectacular. Nos trae esta pregunta de Mariana, nos va directo a la columna de nuestro compañero Damián Kotz para hablar de qué pasa con ese cuando estás tincao, cuando estabas machado, ¿no? ¿Era así? Tinqueado. Estás tinqueado, ya venís. Estás tinqueado. Ahí, ¿Qué hace que uno esté tinqueado? Bueno, lo que pasa es que hay días y días, situaciones y situaciones, momentos y momentos, ¿no? O sea, a veces podés tomar por ahí unos cuantos vasos de agua, comer un poco de fiambre y sin embargo pasó media hora y estás haciendo cualquiera, digamos. Eso tiene que ver también con, bueno, el estado emocional en el que uno está. Lo que pasa que, bueno, vos me querés llevar la columna del vino a las adicciones y la adicción al alcohol. Si querés hablamos de eso. De lo que usted quiera. ¿Vos alguna vez te pasó de qué? De levantarte al otro día y no saber muy bien quién sos? No, perder la memoria no, pero no hablemos de intimidades. Pero conozco gente que pierde la memoria, que ha perdido la memoria de cosas que ha hecho y que no se acuerda. No sé, lo estoy mirando en este momento. Opa. Ah, ¿te referís a mí? No lo recuerdo. Pero sí, me parece que sí. No, me quedé pensando, por todo lo que fue contando Nico y demás, en 2 o 3 cositas que, asociando un poco a la historia y a un poco a esto que tiene el vino en su historia a medio de la transformación, ¿no? En el sentido de la uva que fue pisada retorna, ¿no? Con el tiempo. Es una de las pocas cosas también, no sé si está de acuerdo, una de las pocas cosas que envejece y se pone más bella, podríamos decir, ¿no? También. Pero a lo que yo me quería referir es a esto de como pensar un poco el proceso del vino como el proceso de la fantasía, ¿no? En el sentido de que la uva que se pisa, ¿no? Que se pudre, que se guarda, vuelve, ¿no? Como la fantasía vuelve siempre a través del inconsciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaba que cuánto sabe el vino de uno, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que quizá el vino puede llegar a ser una metáfora de aquello, ¿no? En cuanto a su proceso, ¿no? Porque es una de las cosas que, bueno, se aplasta, se fermenta, se guarda y vuelve distinta, ¿no? Bueno, un poco eso nos pasa a veces. Podríamos decir que si nos vamos bien al fondo, podríamos decir que el vino es el síntoma, ¿no? Que retorna como aquello reprimido, como aquella fruta dulce. Nico lo toma como un exceso, como un excedente y que ahí empieza el problema. Bueno, en el caso de la fantasía es un poco lo mismo, ¿no? El vino puede generar eso en un ser humano, ¿no? Producir la fantasía. No, estoy haciendo una comparación entre aquella fruta que se pisó, se aplastó, se guardó, fermentó y volvió de alguna manera con lo que pasa un poco con el inconsciente en el sentido de que siempre retorna lo reprimido. Lo reprimido siempre está y siempre vuelve de alguna manera. Y bueno, y el vino es un buen ejemplo de lo que pasa a veces con esa fantasía, ¿no? Se guarda, se fermenta y en algún momento explota. Por ejemplo, en un lugar donde uno se tomó ya una cuarta, quinta copa de vino, es más fácil de que, bueno, se produzcan fallidos, deslizamientos, se produzca algo como lo que decía Daniel hace un rato, ¿no? Que uno por ahí tiene mayor facilidad para decir cosas que se acercan a la verdad. Y en esa facilidad, justo confunde una palabra con otra,
justo donde quiso decir no dice sí, y bueno, y eso es un poco la forma en que tiene de retornar desde el inconsciente lo que uno aplastó alguna vez. ¿El psicoanálisis nunca trabajó con el vino, con el alcohol como llave de acceso a ese inconsciente? Bueno, Freud escabeaba todos los días y tomaba falopa. Perdón, no me quedó claro. Pero bueno. Bueno, sí, claro. Cáncer de mandíbula tuvo directamente. No, está bien, pero digo, eran otras épocas. La cocaína la comprabas en la farmacia. Pero con sus pacientes. No. Como método. No, psicoanalítico. No, por lo menos los clásicos, ¿no? Después hubo gente que experimentó, pero creo que era más drogadicta que psicoanalista. Ahora, pero sí es verdad que el acceso al alcohol para cualquiera de nosotros es un desinhibidor en materia social. De decir, bueno, ¿viste? Tomar 2 copas y decir, bueno, encaro. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa que, bueno... Digo. Sí, ni hablar. Y en algún punto a mí me gusta rescatar también del vino 2 cosas fundamentales. La pausa y el encuentro con el otro, ¿no? 2 cosas que en la sociedad de hoy, sobre todo mirando a los jóvenes, cuestan un montón, ¿no? Por eso quizá el vino siga en el piso del 20 y pico %, porque... ¿Cómo es eso de la pausa? Y el vino es una bebida, me parece, para tomar tranquilo, para respirar, para tener una conversación. No es una bebida para tomarte... Fondo blanco. Fondo blanco, porque... No, me parece que no sé qué pensás vos. No, cada uno lo toma como quiere. No, bueno, pero... Sí, mi tío no reconoció Horacio Guaraní, le entraba como loco al vino y decía... Y bueno, pero sí, ¿no? Pero sí, claramente es un momento, con lo que contabas vos, esta idea de compartir. El vino no es una bebida que te lo tomás solo tampoco, que también te lo podés tomar. Sí, te lo podés tomar solo, pero en general, digamos, se hace en un tiempo, por ahí con una comida, por ahí viendo una película. En mi caso, tomo mucho vino cuando escribo. Claro. Es algo que me abre un montón a sentarme. Es como una gran compañía el vino. Para escribir, por ejemplo. ¿Qué vino toma usted cuando escribe? Cepa. No, yo... ¿Blanco, tinto, rosado? No, tinto siempre. Siempre tinto. Solo tomo vino. Es lo único que tomo. Cerveza dejé de tomar ya hace varios años. Lo único que tomo es vino. Pero cuando a veces tengo mucha sed, bueno. Es una gran pregunta. Yo creo que el Malbec no me animo a veces a salir. Como que me siento cómodo ahí. Hay que animarse, ¿no? Sí, hay un montón de cepas distintas, además de Malbec. Y Malbec tiene toda su historia, porque después se la contamos. Vamos a contar la historia del Malbec, pero además de la pausa, el otro elemento tiene que ver con el encuentro. Con el encuentro y bueno, y el vino ya de por sí es transformación, ¿no? Bueno, Nico no lo dijo, tampoco sé si es así, pero en esto que contaba del Neolítico, yo estuve leyendo por ahí, no sé si será así, que en Armenia, por ejemplo... El vino estaba, que ya eso debe ser año 4000, el vino estaba asociado a los ritos funerarios, ¿no? Directamente. El vino y la muerte, si uno se pone a pensar, siempre tienen como una vueltita, ¿no? Y en este punto el vino es se podría decir que es una de las cosas que renace de la muerte, si se quiere. Por eso la pausa, ¿no? Como esa pequeña muerte... que hay que saber recuperar y hay que saber tener junto a otro para retrasar un poco, ¿no? Para retrasarlo un poco justamente. El final. Y esto, ¿no? De que es un poco lo que nos pasa, ¿no? En una sociedad que niega la muerte, niega la pausa. Me parece que se vuelve algo revolucionario juntarse, como le dijimos muchas veces, a tomar un vino y a comer un asado, porque se trata de eso, ¿no? De lo comunitario, más allá de que se puede tomar en soledad, me parece que siempre se invoca algo que va mucho más allá de esta cosa de obtener rápidamente el efecto que se busca. El vino en ese sentido es una pausa para que eso que se busca se obtenga de mejor manera. Arbolito llega a la M530, vinito y amor, fundamental, indisolubles en esta radio que hace 20 años te cuenta lo que siente y lo que piensa. Este sábado, además, aprovecho para decir Agustín Ronconi, miembro de Arbolito, va a estar en Perón Lanús haciendo su espectáculo, así que compren las entradas. Ahí está, arranca con todo Arbolito. El sábado
20 horas, Perón, Lanús. Después le pasamos bien el dato. Agustín Ronconi haciendo todo su espectáculo y me invitó a cantar, así que vénganse a Perón, Lanús, la vamos a pasar bien. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Estás en el programa de la revista Martia
Me siento un griego. Ahí como dándole al fiambre, al vino. Faltan las uvas. Bueno, las trajimos en otro estado. Líquido. Vamos a hablar de libros y del aspecto un poco más negativo del alcohol. Bueno, vamos a hablar de... Sí, bueno, me costó mucho decidir con qué escritora iba a venir, porque hay un montón de gente que ha escrito con vino, sin vino, a pesar del vino, a favor del vino, etcétera, etcétera. Y entonces me decidí por María Moreno, que en 2016 editó un libro que se llama Blackout, que es una mezcla de todo lo que hace ella, que ella es una cronista, que elige sobre todo contar a esos personajes, a los estafadores, a las prostitutas, a las chicas trans. Digamos. Ella fue una precursora en la década de los 60, a finales de los 60, los 70, los 80, de poner el foco en ese lugar, en Plaza 11, donde vivía ahí muy cerca. Este libro es un poco autobiográfico, es un poco ensayo, habla de literatura, por supuesto, hace son todas como cosas muy cortitas, ¿no? La pasarela del alcohol es un capítulo que se va repitiendo con diferentes protagonistas y diferentes reflexiones. Ella primero lo que hace es cuestionar a David Viñas. ¿Se acuerdan que David Viñas cuando habla de literatura dice que la literatura argentina se inauguró con una escena de violación que es la del matadero? Entonces María Moreno dice, no, antes de esa violación supuestamente que marca David Viñas, hubo una fiesta que era la del vino de toda la gente que estaba en el matadero, que era de la del pueblo. Entonces dice, no, la primera escena de la literatura argentina es emborracharse. Entonces empieza así como a disputarle los sentidos que hay medio cristalizados de la literatura, y hay algo que también le dedica mucho espacio al padre. Voy a leer un fragmentito que me parece que está bueno porque ahí marca un poco qué relación ella tenía con el alcohol, ahora está en otra etapa de su vida. Habla del padre, ¿no? No separaba la sed de las ganas de aturdirse. En todo caso, mi padre bebía para liquidarse, como yo. Primero para darse ánimo, pero enseguida para perder la conciencia, calmando así cualquier angustia, mucho y rápido, con su boca insaciable, hasta el sopor y el sueño, o el coma intermitente antes del horror de despertarse en la feroz lucidez del día. Bebo en exceso porque bebo con la boca de mi padre. Bueno, es que los que han leído esa novela es muy interesante cómo ella va relatando, pero también cómo va contando cómo el alcohol no es una copita de vino, sino que tiene que ver con su forma de ser. Sí, ella cuenta mucho... Su alcoholismo directamente, ¿no? Sí, cuenta mucho cómo es para una mujer en la década del 60, del 70, porque también había una disputa de dónde se establecían los foros de pensamiento más interesantes para ella, que eran los bares. Entonces, su lugar eran los bares también. Entonces, habla de muchos bares de la ciudad de Buenos Aires, inclusive con los mozos, que los mozos le decían en un momento, le ponían la cartera en el hombro y le decían, bueno, señora, son las 5 de la mañana, váyase. Claro. Y era una manera de cuidar y los llama por su nombre, e inclusive sabe cómo un mozo que sabe cómo trata a la gente que bebe de más, que está puesta en un lugar, y le dice, bueno, así se tiene que tratar a una persona cuando está mal, para no echarla, para no maltratarla y para que un día vuelva. Siempre con una especie de control muy fino, ¿no?, de la situación. Qué interesante, porque una cosa es el momento en que uno pierde el control con el alcohol y otra cosa es la gente que bebe. Claro. ¿No? Y por supuesto hay una adicción ahí, pero también hay un uso y control de la sustancia, que no nos vamos a poner en términos morales a analizar, pero que en ella hay como un oficio del bebedor que porque también bebe toda la noche, hay que beber toda la noche. Claro, pero porque estaba vinculada a su trabajo también, era estar donde hablaban todos los tipos más importantes, la única mujer era ella, y estaba escuchando y a la vez participando de los debates sobre literatura, sobre arte, sobre lo que sea, pero ella decía, una manera de ser feminista era esta para mí. Entonces,
es importante lo que ella después retoma y lo nombra como una posibilidad también. Las mujeres también tenemos que ganar los bares, porque las mujeres, cuando se cerraban las redacciones de los periódicos, cada una se iba a su casa, pero ella se iba a los bares con los tipos. Y ahí disputaba sentido, disputaba ideas, y me parece que, bueno, a mí me parece una voz pero súper interesante de María Moreno, una de las periodistas más importantes de este país, que no está valorada en su justa medida. No, pero este libro sí se hizo famoso, no me digas que no. Sí, se hizo famoso porque justamente ella dice, yo acá pongo toda la carne en el asador, dice claro, ella. Se hace famoso, pero porque cuenta de las entrañas. Bueno, pero es que justamente, ¿cómo se cuenta? Se cuenta todo, porque si no, si uno está calculando cómo quiere quedar en la historia, no es auténtico, entonces no vale nada. Y el libro es María Moreno, y hay un montón de otros escritores que hacen esta misma operación de mostrarse así tal cual son. Me parece que son los libros válidos y que quedan en la historia. Lean Mariana Moreno. No, Mariana no, María. María Moreno. Blackout. ¿Por qué Blackout? Por la memoria. Bueno, la memoria, pero concretamente es la luz del día que te... No, es cuando uno toma mucho, hay un momento que se apaga la memoria. Así que es eso, pero justamente es un libro un poco de memoria también, de diario, y es como una especie de chiste, Blackout. Seguimos, el Día del Vino, está con nosotros Daniel Seitún. Daniel, nos arrimaste ahí, dijiste la historia del Malbec. ¿Cuál es la historia del Malbec? Bueno, en la Argentina el Malbec es introducido, primero que nada el Malbec era una cepa que estaba muy difundida en el suroeste de Francia, en la región de Cahors, pero que por el propio clima de Francia era un vino, una cepa más. Pero ¿qué pasa? Durante el siglo XIX hay una epidemia de filoxera, que es una epidemia que ataca básicamente a las uvas y ataca buena parte de las plantaciones de uvas. Y en esa época, antes de la plaga de la filoxera, Sarmiento, que en ese momento estaba, si no me equivoco en la parte cronológica, estaba exiliado en Chile. Él tenía mucha influencia sobre el entonces gobernador de Mendoza, y lo que le sugiere es que armara la primera quinta agronómica, como era la primera, ahí crea las bases de la primera escuela de enología de la Argentina, y lo que le aconseja al entonces gobernador de la provincia es que introdujeran también algunas cepas de Malbec, que en Francia se la puede llamar Côte también, las uvas tienen distintas denominaciones. Ajá. Según la zona del mundo que sea. Y ese empieza a ser de alguna manera... el primer antecedente del ingreso al del Malbec a la Argentina. Después, ya en el siglo pasado, también hay un par de nevadas muy grandes que en la zona esa de Cahors, en Francia, también disminuyen mucho el cultivo de Malbec. De hecho, el Malbec no en todos los lugares del mundo tiene la difusión y la impronta que se terminó teniendo en la Argentina. Y además, el Malbec en la Argentina tiene toda una historia de vaivenes, porque no es que empezó en 1800, a mitad del 1800 con Sarmiento y después fue siempre teniendo un pico ascendente. Tuvo un pico ascendente también. En los 90, a mitad de los 90, la cantidad de uvas de Malbec que había plantadas no eran tantas, habían tenido una baja sensible. Donde vuelve a tener el último resurgimiento es cuando en el 1 a 1 y además muchos empiezan a llegar a la Argentina muchos inversores extranjeros y sobre todo vienen muchos franceses, muchos enólogos franceses, empiezan a invertir mucho en el Valle Uco. El Valle Uco tenía un montón de tierras fértiles, algunas zonas tienen mucha historia de mucho tiempo, pero otras eran zonas como muy vírgenes, sobre todo las zonas que están más en el faldeo más cercano a la cordillera. Y vienen franceses como, ¿cómo se llama? Michel Roland, que hace Clos de los Siete. Bueno, Clos de los Siete, yo lo escuché un día, así como estamos nosotros, que él cuenta que viene a la Argentina y viene a comprar, imagínate, 80 hectáreas, 90 hectáreas para ver qué onda. Para ver qué onda. Y de golpe uno le dice, no, yo te ofrezco, pero si querés comprar tipo 700, 800 hectáreas, pero como si te dijeran, no te la regalo, pero te la doy a un precio que hoy es irrisorio. Y como te diga, te regalo compraste departamento por $10.000, claro. No, nada. ¿Y él qué hace? Se llama Clos de los Siete porque se junta con otros 6 inversores
y compran toda la zona donde están las bodegas, que es lo que era originalmente, que es los 7. ¿Todo eso tiene un único dueño todavía? No, fueron vendiendo algunas partes, digamos, no están todas las bodegas, no son todas las mismas, está Diamantes, está, bueno, los de los 7, están algunos, Monteviejo, no son todas las mismas bodegas porque algunas fueron pasando de manos, pero ¿a qué me refiero? Que con la llegada de muchos enólogos, sobre todo de Francia, el Malbec empezó a tener como otra calidad, y el Valleduco empezó a tener también un crecimiento muy grande en la plantación de Malbec, y eso hizo que fuera el último resurgimiento de Malbec. Hoy un poco más del 20% de la Argentina tiene plantaciones de Malbec, que es una cifra más o menos, ponerle 45.000, 48.000 hectáreas, pero a mitad de los 90 esa cifra era de menos de 15.000 hectáreas. Mirá, impresionante. Está con nosotros Daniel Seitún, que no lo dejamos ir. Vos podés decir, chico, me voy. Está el borracho que se querencia, ¿viste? Y se queda. Estamos picados, le voy a decir, no por el vino, pero es así, uno se pone cariñoso. Ojo en los cortes, ya venimos, están brindando en el estudio, en operación de video, toda gente sonriendo. El vino trae la sonrisa. Gente muy brindada. Muy brindada. Hermoso, qué lindo. Suenan las chacareras. Nos vamos a la pausa. Todavía nos quedan 25 minutos. Tenemos un montón, dale. AM530. 20 años. Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Hasta la medianoche, Revista Amartya. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Está muy difícil hacer este programa. Y se quedan mudos.
el Día del Vino, están todos enganchados, se nota que es feriado, viste que hay un público que la radio, el feriado hay que trabajar en la radio. Perdona. No es por el vino. No, y además pagamos los feriados, pero lo que quiero decir es, hay más gente escuchando. Me decís, a mí, yo tuve una experiencia en una feria de vino, una cata de vino. Sí. Fue el momento más glorioso. Fue en un regimiento ahí por Palermo. Terminé hablando con el milico de la puerta. Los 30.000 desaparecidos. O sea, uno entra en un estado... ¿Fuiste a Vinos y Negocios? No sé, porque no volví a ir. ¿Este año o el año pasado? No, hace mucho tiempo. Pero recuerdo esto de que vas probando, sí, porque hay que especializarse, ¿vieron cómo es la técnica? Entonces uno va probando. Llega un momento que uno tiene el alma afuera, por decirlo de alguna manera. La verdad que es muy... Entonces, hay ferias de vino. ¿Nos podés invitar a algún lado para ir a probar? Sí. ¿Cómo es? A ver. Sí, yo los puedo invitar a uno. Yo justo, mira, de casualidad. De casualidad. Llegó, cayó, aterrizó. Hago una con mi socia Guadalupe también, que es compañera, gran amiga, socia y hermana de la vida. El viernes 5 de diciembre, acá muy cerquita. ¿Para qué vamos a anotar? Viernes 5 de diciembre, 20 horas, Avenida Rivadavia, 947, donde Rivadavia es angosta, metros de la 9 de julio. ¿Y cómo es? ¿Cuánto la arroba la Feria del Mercado. La entrada sale 25.000 pesos y tiene acceso a alrededor de 20 bodegas que va a estar con todas sus etiquetas. Espectacular. ¿Y ahí que se pica algo también? La gastronomía es aparte, pero los platos son bastante accesibles. Excelente. Bueno, mirá, porque eso es lo que tiene. ¿Entendés que probás de todo? Y calculás si tenés 5 o 6 etiquetas por stand y tenés casi 20 stands, tenés la posibilidad de chupar casi 100 vinos. Claro, depende de vos. ¡Peligro! Ese es el cierre del eslogan, depende de vos. Repetí, ¿cuándo? Entonces viernes 5 de diciembre. Viernes 5 de diciembre, pues ahí entran al Instagram, @la Feria del Mercado, y ahí siguen consiguiendo las entradas con descuento anticipado. @la Feria del Mercado, y si no lo pudiste anotar, el lunes que viene lo volvemos a repetir, ya nos van a quedar bien los datos. Contanos, Nico, antes de seguir en estos últimos 20 minutos, el bonus track, nos prometiste que alguien en el transcurso de la historia de la humanidad hizo un cambio genético. Pero se los había prometido antes de las 2 copas de vino. Así que... Yo te veo como un camino tortuoso y dificultoso. Estoy transpirando. Me toca hablar de biología, pero no, es interesantísimo cómo el vino termina siendo un gran ejemplo de lo que fue la revolución neolítica en términos tecnológicos y puntualmente la manipulación genética de la vid. Porque lo que hace que la vid domesticada sea tan deseable para la producción a gran escala, por supuesto, es su carácter hermafrodita. La vid domesticada tiene sus órganos reproductores, femenino, masculino, contenidos en una sola flor. Entonces la fecundación se produce fácilmente. La vid silvestre, por el contrario, es dioica. Plantas masculinas y hay plantas femeninas y están separadas, por lo que dependen del viento y en menor medida de los insectos para la polinización. Solo una parte muy chiquita de las vides silvestres, las hembras producen frutos e incluso así no todas las flores son polinizadas. En consecuencia, las vides silvestres producen mucho menos frutos que las domesticadas. Entonces, fíjate vos si no, cómo la mano del hombre o de la mujer, ¿no? En este caso, termina explicando por necesidad, pero también por circunstancia, el vino. Y viene mucho antes de la alcoholización, la fermentación, producto de la sobreproducción, que de cualquier otra cuestión religiosa, filosófica, cultural. Y esto también es un dato que a mí me dejó pasmado, que la uva silvestre euroasiática, que es la que se encontró puntualmente en estos yacimientos arqueológicos a los que hicimos mención, fue domesticada y a partir de ella apareció la vinífera, que se convirtió en la base de una cultura vinícola generalizada en Oriente Próximo y en Egipto, que posteriormente desde allí va a ser llevada a Asia, y obviamente estamos hablando del comercio, de las relaciones sociales, al Mediterráneo y a Europa. Posteriormente al Nuevo Mundo, lo que nombraba acá el compañero Daniel. Hoy en día existen entre 8.000 y 10.000 variedades domesticadas de uva para vino. Pasas y uvas de mesa, con una tonalidad enorme de colores, sabores, de texturas, notas. 10.000 variedades en, pensemos, 10.000 años.
Una locura, y todo eso por el amor al arte del ser humano y las ganas de festejar, beber, ser felices y también, ¿por qué no lidiar con la realidad? Bueno, hay algo ahí que va contra el capitalismo, ¿no? Porque estar de fiesta es estar improductivo. El chupi, a mí que será mi ascendente en Tauro, o será mis costumbres familiares, pero la fiesta, la comida, la recepción, el encuentro, la gente, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con algo que contaba un poco Damián, de la pausa, de lo improductivo que nos hace felices también. Estar un poquito en pedo, ¿no? De estar un poquito alegres. ¿No? Bueno, hace un rato lo contaba Damián, cuando él decía que de la noche le gusta tomar mientras escribe todo, y contaba algunos de los efectos del alcohol. Si nos vamos muy atrás en la historia también, en la antigua Grecia estaban las fiestas apolíneas y las fiestas dionisíacas. Las fiestas apolíneas eran las dedicadas al dios Apolo, eran como la fiesta careta. La fiesta dionisíaca era la que vale todo, el último que pague la antorcha. ¿Y qué hacían? Eran las fiestas que se veneraba al dios Baco o Dionisio, que era el dios del vino, al teatro y a la fertilidad. Pero esas fueron las primeras fiestas donde la gente estaba en pedo y al pedo, tomando, y fueron los primeros, se dice que fueron como los inicios de buena parte del teatro griego y además el inicio de los carnavales por el nivel de festejo y de exaltación que había. Todo gracias al vino. ¿Por qué será, no? Seguimos adelante. Escuchamos música, Chango Farías Gómez haciendo esta versión de samba del carnaval. Bueno, hablabas del dios Baco del carnaval, vamos a hablar un ratito de lo que nos trae el carnaval, pero ahora en clave autóctona. Este disco que es, ¿cómo es? Me lo había anotado. De Cuche Leguizamón el tema, pero el disco es contraflor al resto. La revolución musical que propone el Chango me parece central, porque nos lleva para adelante, pero nos deja en nuestras propias entrañas. Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato pena, carnavaleando, por ver si mato pena. Carnavaleando, me anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarme. Y un empujón del diablo para enamorarme. Carnaval escarpero, la coca y la albahaca llorando en el vino, los caballos alados vuelan a la luna al galope tendido, los caballos alados vuelan a la luna al galope tendido. Vamos a hablar de Caravaggio, el barroco. El vino para el barroco significó la conexión entre lo terrenal y lo divino, simbolizando tanto la celebración y el goce de la vida como la transformación espiritual y la pasión. Se representaba tanto en escenas paganas con el dios Baco y en bacanales, como en temas religiosos. Los artistas barrocos lo usaron para explorar la dualidad de la existencia, el placer y la muerte, lo carnal y lo espiritual.
para trampearte el alma con igualillo. Están viendo en YouTube, y si no se los relatamos, el óleo que representa a un joven andrógino disfrazado del famoso Baco, equivalente al dios Dionisio de los romanos. Es el dios del vino y el exceso, del placer carnal y la extravagancia. Está rodeado de un pañuelo blanco que deja entrever un torso tan sensual como atlético. El hombre nos entrega una copa de vino en su mano izquierda y solo la cinta que rodea su toga, sostenida en su mano derecha, nos separa de su desnudez total. De vuelo en vuelo. Caravaggio es indiscutible. ¿No lo conocen? Entren, pongan en Google, pongan Caravaggio con una copa de vino. Increíble. Este fin de semana hay mucho tutorial de gente que conoce del arte. Hagan eso, no miren boludeces. Se los digo, hay un montón de gente que explica muy bien. Sí, hay un montón. Y el arte antiguo es impresionante porque estos tipos zafaban. Yo siento eso. Conseguían a alguien que les pagaba para pintar. Un mecenas. Y hacían cosas maravillosas. Leonardo da Vinci, hay unas cosas increíbles. Bueno, pero hablamos de Caravaggio. No solo hace gala de un escorzo perfecto, sino del carácter del festejo desenfrenado que retorcía a la capital italiana. Estamos hablando del siglo XVII. La coca y la albahaca llorando en el vino. Y vos me preguntás qué es el escorzo. Bueno, el escorzo es una técnica artística que consiste en representar una figura o un objeto de manera que parezca estar inclinado o perpendicular al plano del lienzo. ¿Será la primera política de hablar del vino? Caravaggio, aquí en la M530, en el rincón de los artistas. Silvana Jauregui nos lleva a pasear por los museos. Estuve en el Bellas Artes este fin de semana. Vayan al Bellas Artes. Por ver si mato pena carnavaleando. Lee Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Amartya se escribe con H. Las copas de vino se van vaciando, las fuentes se van agotando de comida. ¿Y qué nos queda en la sobremesa? Vamos a ver una película ahora para ir durmiéndonos de una manera incómoda. Estoy re para ver una película ahora. Sí, en escorzo. Vamos a ver Embriagado de Amor, que es una película de Paul Thomas Anderson, un director que hizo Magnolia, es su película más conocida, y Una batalla tras otra, que es la última. Está un poquito de moda, pero a mí me parece muy interesante este director, primero porque con el tiempo hace lo que quiere, ¿no? Película de 3 horas, donde ahora todo es cortito. Según el director del Inca, hay que hacer películas de 1 minuto, así que imagínate, Tomás Paul Anderson le va a decir, bueno, la verdad que no estoy en nada de acuerdo. No perdamos tiempo en gente que no sabe nada de arte. Estamos viendo, mientras tanto en YouTube, el tráiler de la película Embriagados de Amor. Yo no la vi esta película. Bueno, ya ahora vas y ahora voy y la veo. Porque yo la traje justamente porque la pones en internet, Embriagado de Amor, y el autor, el director, y te aparece una película en una versión rusa, pero se puede ver y tiene subtítulos. Aguante los rusos. Que bueno, entonces por eso la traje, porque digo, esto es muy accesible para todo el mundo. Entonces vamos a hablar un poquito quién la protagoniza: Adam Sandler, Emily Watson y nuestro amigo querido Philip Seymour Hoffman, que es una persona que queremos mucho. ¿Por qué? No sé si a Adam Sandler, pero a Philip sí. Serían peronistas acá en Argentina. Sí. Un poco millonarios, ¿no? Pero bueno. Bueno, ponele. Bueno, que hay varias líneas, ¿no? Pero la principal y la más incómoda es la relación entre la pareja, digamos, Adam Sandler y Emily Watson, que
Ella es compañera de una de sus hermanas. El personaje tiene 7 hermanas que lo tratan medio mal porque él es un muchacho un poco antisocial, está desencajado. Ahí lo vemos de traje porque es la única manera que tiene como para encajar y parecer normal. No es un muchacho que podamos decir normal. Y la relación que establece con Emily Watson o con la actriz, con el personaje que es Lena Leonard, es tan incómodo, todo es muy incómodo porque nosotros estamos a ciertos protocolos, estamos acostumbrados a estos protocolos de la seducción, de las primeras, cuando uno va conociendo a alguien, como que hay algo muy de la atención, de hasta dónde, qué, cómo, bueno, todo esto está roto y uno se pone muy nervioso, el personaje está muy nervioso y nosotros nos ponemos más, porque la chica a la vez parece más loca que él, lo cual es como mucho y nos pone en una tensión constante, pero se puede disfrutar la película porque tiene otras subtramas, que es él que llama a una línea de sexo y después esos tipos lo quieren perseguir para pedirle guita. En un momento le dice, bueno, sí, como que qué sé yo, y después los enfrenta y después a la vez él es un poco obsesivo y compra un montón de productos que tienen una promoción de millas para viajar. Se da cuenta que se compra una cantidad medio exorbitante, pero puede viajar todo el tiempo. Como dice, pero esto está acá, y viste cómo son los yanquis que dicen, está acá, entonces voy y lo reclamo. Entonces, como la chica viaja mucho, dice, yo te voy a acompañar para siempre, en todos los viajes. ¿Cómo me gustan las películas de amor? Pero es muy rara esta. Me gustan, hay que decirlo. Ahora que estoy en pedo puedo decir lo que siento. Me gustan las películas de amor. Ojo con lo que decís. Igual nadie no me puede echar. Y me acuerdo de lo que dice Mariana de Emily Watson, que estaba buscando en la misma época. Emily Watson en esa época hace la de Mujer Ciega en Dragón Rojo. En la misma época. Claro. Brillante el papel que hace ella de ciega. Impresionante. Bueno, totalmente. Esta película, véanla, porque se van a sentir incómodos y a la vez van a pensar en qué protocolos tenemos nosotros con respecto a cuando conocemos a alguien y queremos establecer algún tipo de relación romántica. ¿Qué problema? ¿Qué protocolos tiene usted? No, yo creo que hay un protocolo que son del cine, después un protocolo propio. Que uno dice, no sé, esto es mucho, es demasiado poco. Y así. Le mando un sticker. Las cantidades, ¿no? Todo cantidad es un tema de mucho y poco. ¿Cantidad y qué preguntas haces? Qué lindo es conocer a alguien, pero también qué tedioso, porque uno tiene que contarle toda la historia, todo, ¿no? Bueno, vean la película para sentirse bien o mal, a ver que ustedes cómo están actuando, gente. Embriagados de amor, Paul Thomas Anderson, sí. Directorazo, impresionante. Una batalla tras otra, no sé si la vieron, altamente recomendable. Después ustedes dirán que le pasa, que no, pero muy incómoda. Sí. Bueno, muy incómoda. El hombre maneja mucho. Y hay una frase que ustedes tienen que tener en cuenta en todas sus películas. Parece, tengo demasiado amor para dar, no sé dónde ponerlo. Esa frase aparece todo el tiempo en diferentes películas, diferentes personajes. Y su tema es ese. ¿Qué pasa cuando alguien está demasiado solo y demasiado enamorado? ¿O qué hace con todo eso? Magnolias. ¿De qué año es Magnolias? Magnolia 90 es. No, 1990. Peliculón, mírenlo. 99. Peliculón. Nos vamos tranquilos. Daniel Zeitún, esta es la música que dice que nos tenemos que ir. Vio como a la cena. Yo trabajé en un bar, hablábamos recién. Es hermoso. Nunca en la biblioteca usted. No, claro, no me pero en el bar uno aprende cosas. Por ejemplo, cómo decirle a esa persona que quedó sola y arrumbada sobre su propio ser, pero muchacho, te tenés que ir. Es el momento. Es retirarse con honores. ¿Quién no ha limpiado o ha aprendido a limpiar un vómito? Por ejemplo, muy importante para ser mozo, por ejemplo. La vida está llena de evoluciones. Gran final. Yo te voy a decir, este es el mejor momento del programa. Ahora vas a ver por qué. Ahora vas a ver por qué es el mejor. Daniel Zeitún, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? @Daniel Zeitún en Instagram. Y por ahora estoy los jueves a las 5 de la tarde en la M de Radio con Vos, un programa que se llama Estilo Jueves, que hacemos política y vino. Bueno, acá en la M530 sos bienvenido. Sí. Desde ya. Si vengo con la mano vacía, no sé si me van a querer tanto. No, somos gente pero amable. Siempre hay que traer algo para tomar. Daniel Zeitún estuvo con nosotros. El sorteo, el ganador. Esperá que le voy a leer el mensaje.
Llegan los redoblantes. Julián. No, voy a decir una verdad. Acá vinieron los vinos y se puso toda gente muy nerviosa. Pero tenemos vinos porque la gente de Finca Gabriel no siempre nos agasaja con vinos. Esto quiero decir a los productores y productores presentes en la radio. Bodega Jorge Rubio, General Alvear, gente amiga. Gente muy buena, muy copada. Tenemos vinos con los que vamos a festejar los 20 años de la radio y vamos a estar entregándole a este oyente que mirá lo que puso, porque nos gustan los halagos. Estamos medio, un poquito arriba de Salameros. tono. Y sí, viste cómo comimos mucho salamín. Hola equipo, loco, cada vez mejores programas, gracias muchas por sumar con ello a los buenos años de esta radio. Soy José Luis de Bécar, DNI 691, y si estoy a tiempo me anoto para este vinito que hay en danza. Que sea un buen programa, abrazo grandote. Nos encanta hacer radio en la radio de EVE, hacer radio para nosotros es un placer, 20 años es más que un placer, un compromiso de seguir sosteniendo esta emisora. Y ahora sí, nos vamos. Estuvo con nosotros el señor Nicolás Dulcich. El que trajo el borracho que se lo lleve. Mariana Collante con nosotros. Una cervecita en un bar. El señor Damián Cot, que se fue rápido, no sabemos por qué. Está de moda tomar gin, Campari o Gancia o lo que se te ocurra. Siempre equivocada esta mujer, siempre tomando cosas distintas. Me imagino que le preparaste un audio para nuestro invitado, el señor Daniel Seitún. Un poquito de agua puede ser. Muy bien. En la producción Forés por nuestra compañera Camila Sánchez. Buenísimo. En la operación de video, Ailén Pavón. El que no beba vino será un animal, será un animal. ¡Qué grande! En la coordinación general, la señora Victoria Nardone. ¿Alguna vez alguien me vio en un estado de borrachera? No hay videos, señora Patricia, exministra. En la operación técnica, a los dedos de Dios, el señor Carlos Di Mare. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Mi nombre es Julián Saúd. El vino hay que tomarlo en su momento, cuando el cuerpo aguanta, cuando estás con ganas, con amigos. Pero tomarlo por tomarlo, eso es lo que hace mal. Qué sacrilegio, ¿no? Lo pusimos al señor Tío del Guaraní. corazón, Horacio Guaraní. Qué lindo, qué hermoso, Horacio. Gracias, Daniel, muchas gracias. Y recordemos que esta semana se cumplieron 3 años que no está más ante nosotros, Eve. Ahora, Eve, impresionante, hermosa. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana. Sigan con la continuidad de la M530. Ya llega la gente de Raíces y Alas, Marcelo Koenig. Me acuerdo todo. Recuerden, Revista Martia se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese.